A nuestro gran amigo Dena y Nick, de Jimena y mío, que de verdad que estamos hablando de eso, ¿de qué año fue que nos conocimos? 87. En el 87, Nena fue antes. cuando Nick tenía pelo negro Y menos kilos. y menos kilo, dice, pero de verdad que hemos podido hacer una amistad bonita. Y ellos siempre que le pedimos algo nunca dicen que no, y entonces esta noche le pedimos de sorpresa cuando llegaron ayer que iban a estar respondiendo respuestas y ellos dijeron que sí. Entonces vamos a disfrutar. Si quieren se pueden quedar ahí, yo les cambio la cámara para que... No, que va ¿Aquí mejor? Ok. Entonces les voy a pedir que ellos pasen por aquí. Y que empiecen. Creo que Maristel ya le tiró una pregunta, ¿no? Sí, pero antes de la pregunta vamos a darle una introducción, ¿verdad? Claro. Venga. ¿Quieres decir algo? Ok. En realidad lo que queremos mirar un poquito, lo que nos comentaron, es que están haciendo Romanos y han visto hasta el capítulo número 8, ¿correcto? Y entonces la semana que viene el 9 y estuvimos con María Esther hablando un poquito, ¿verdad? De lo que es eso. Pero Romanos en realidad muchos eruditos dicen que es la obra magistral de Pablo, ¿verdad? Pero para entender Romanos, para mí por lo menos, es importante también entender los otros o varios de los escritos de Pablo, ¿verdad? Porque Romanos para mí es, en realidad el bosquejo de Romanos es, ahí. Yes. Okay. Es Gálatas. Entonces necesitamos leer y estudiar los dos juntos en ese sentido. Pero lo fascinante para mí, lo de Pablo aquí en Romanos, es que no hay ninguna esperanza sin Cristo, en realidad. Lo dice de una manera muy clara, ¿verdad? El capítulo número 1 habla del hombre natural que no conoce a Dios, lo que pasa cuando Dios entrega el hombre o la mujer a sus pasiones, ¿verdad? Porque niegan a Dios, niegan las cosas de Dios. Y entonces después hay una secuencia de capítulos 2, 3, 4, donde Pablo en realidad dice, sí, pero tú el judío, el de Israel, que clamas, ¿verdad? Ser parte del pueblo de Dios, tampoco, ¿verdad? Tampoco tiene para qué echártelo o sentirte superior a los demás, porque tú también, o como nación, son pecadores. Entonces el argumento de Pablo es que en realidad fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Y lo sabemos por otros escritos, pero el argumento de Pablo básicamente es eso, y es a través del Evangelio. Y clave es capítulo 1, verso 16 y 17. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando miramos, ¿sí, doctora? Sí, doctor. Mira, ¿dónde está esa frase en el Nuevo Testamento? Aquí en Romanos. ¿Y dónde? En el antiguo. No, No, aquí, en el Nuevo Testamento. hay Aparece tres, 4 veces en la no, Biblia. well, tres en el Nuevo Testamento. Aquí, que es en Romanos, ¿dónde más? ¿Dónde más? Alumnos de INSE. Salmos. No, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Gálatas. En Hebreos y en Gálatas. Esas tres. Y aquí el énfasis es el justo en Hebreos por la fe, en Gálatas vivirá. Pero hay una cita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es lo que... Eso es lo que estabas pensando. Okay, ¿dónde está?
Está en Habacuc. Habacuc. 2:4, creo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. No, aquí. Oh. Ah, eso- no, pero se puede. Muy bien, Olguita. Ok, estas 4 veces. Muy bien. Entonces, el argumento de Pablo aquí en realidad es que uno no se puede salvar, ¿verdad? Entonces necesita obviamente un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Amén. Y vemos, ¿verdad? Como, claro, Esther va a empezar el capítulo 9, pero como compartí un poquito hoy, estábamos hablando sobre esto. 9, 10 y 11 son centrales para el argumento de Pablo, porque se trata de Israel. Amén. Y cuando se trata de Israel como el pueblo escogido de Dios, ¿qué significa eso? Entonces, Pablo nos comienza el argumento en el capítulo 2 cuando habla de Israel. Ellos, sin embargo, tenemos una deuda con el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido, pero al mismo tiempo el pueblo en el cual Dios dio su ley. Pero otra vez vemos que Israel también falló, ¿verdad? Pecaron contra Dios. Y entonces no entendieron bien su llamado, que no era para solamente ellos como nación, sino era para también toda la humanidad. No es a excluir los demás, ¿verdad? Y entonces vemos el argumento de Pablo como abre la sombrilla, para decirlo de una manera. Primeramente habla del hombre natural, luego el pueblo de Israel, pero en el capítulo 5, si me recuerdo bien, dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo, que otra vez la importancia de todo es el papel de Jesucristo, qué es lo que él hace, ¿verdad? Entonces, sabemos por otros versos, pero queremos limitarnos a Romanos, por ejemplo, que no hay salvación fuera, no hay nombre sobre el de Jesucristo. Amén. También sabemos que Jesucristo al mismo tiempo es el único camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos el enfoque de Pablo, porque no nos olvidemos que Pablo era Saulo antes, era fariseo de fariseos, como él dice en Filipenses, era un hombre celoso por la ley, pero él pensaba otra vez que era exclusivo para el pueblo de Israel, pero sin embargo aquí Pablo habla orgánico, igual que todos han pecado, todos están destituidos de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo es a través de Cristo que todos tienen acceso a Dios. Amén. Entonces eso básicamente para mí es el argumento, lo que estábamos comentando de Pablo aquí. Entonces no sé qué preguntas tienen ustedes y si no sabemos, llamamos a María Esther, ¿verdad? Que le toca las próximas semanas. Pero inquietudes, observaciones o comentarios, posiblemente algo, un verso favorito de ustedes en cuanto a lo que es Romanos. Ahora le toca a ustedes. Me impresiona mucho cuando dice en el capítulo 6, Ok. que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, Sí. sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Wow, me impresiona eso. O sea que no hay ninguna forma de que nosotros podamos pecar. No tenemos excusa para pecar, ni por la ley, ni por la gracia. Exactamente. En ninguna manera. Wow. Hay los que piensan, ¿verdad? Y puedo añadir, voy a añadir un poco a eso. Hay los que piensan, ¿verdad? Soy salvo, ahora puedo vivir la vida como yo quiero, Exacto. como me da la gana. Exacto. Y no es así, porque uno debe de someterse, y Pablo lo dice claramente, uno sirve al pecado aquí o servimos a Cristo. Amén. Servimos al pecado en el sentido de que yo me recuerdo antes de conocer al Señor, yo tenía diferentes cosas que hacía y yo decía, no, es que me gusta hacer eso, ¿verdad? Pero en realidad era esclavo a esos vicios, Exacto. esas actitudes, esas cosas. Pero ahora siendo en Cristo, y Pablo otra vez en la introducción dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo, pero también siervo, que somos y pertenecemos, tenemos un amo. Amén. ¿Servimos al pecado o servimos a Dios a través de Jesucristo? Amén. Gracias, Albertico. Wow. Más Yo cosas. tengo una pregunta. La semana pasada yo estuve dando el capítulo 8 y quiero que explique este versículo un poquito Ok. más. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a Uy, estos uy, uy, uy. también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto dice, mi pregunta es, Predestinó. ¿hay algunos que están ya llamados y otros que no tienen oportunidad? ¿O? Yo creo que estamos en lo de siempre, ¿no? El argumento y la pregunta es muy buena porque es, estábamos hablando, por cierto, de eso también antes de la cena, ¿verdad? Yeah. No crean que esto está preparado, ¿verdad? Como los programas de la televisión, que ya tienen la respuesta, no es eso, sino estamos hablando un poquito de eso. Yeah. Hay una tensión teológica en un sentido, ¿verdad? Ujú. En el sentido, primeramente, cuando dice predestinar, ¿verdad? Dios siempre, siempre inicia, su gracia inicia, pero el hombre, la mujer, tenemos la responsabilidad a responder. ¿Cómo respondemos? Depende de nosotros, pero Dios siempre tiene y nos da la oportunidad. Y claro, eso crea una tensión, porque podemos, yo digo muchas veces cuando miramos, si solamente teníamos romanos, decimos que todo el mundo está predestinado por Dios y como si fuese un juego de ajedrez, ¿verdad? Sí, no, Dios, sí, sí, no. no. Pero también tenemos la carta a los hebreos, por ejemplo. Yeah. Cuando miramos los dos, parece ser en Hebreos que uno puede perder la salvación. También al mismo tiempo en Hebreos la responsabilidad del ser humano a Dios. Entonces hay una tensión. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que responder y es parte del argumento aquí de Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1, que lo que uno sabe y puede hacer en cuanto a su conciencia, que tenemos aún un testimonio dentro de nosotros mismos, nuestra conciencia. Ahora, no somos salvos por la conciencia, porque sabemos que la conciencia nosotros puede fallar, ¿verdad? Podemos casi justificar cualquier cosa y va lo que dice Albertico, ¿verdad? Que uno entonces peca y dice, no, en realidad no era un pecado, ¿verdad? Es que, y el argumento Pablo aquí otra vez nos pone entre la comparación de Adán, ¿verdad? El hombre caído, que todos nosotros, ¿verdad? Tenemos, por cuanto todos pecados, pero todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa tendencia hacia el mal. Pero al ser cristianos, a nosotros hacer profesión de fe, vivir bajo la cobertura de Jesucristo, lo que hizo por nosotros, es importante entender que ya no servimos al pecado. Pero la opción siempre está ahí que podemos pecar. ¿Qué es lo que Primera de Juan nos dice? Si alguno, ¿verdad?, pecase, tenemos que abogado en Cristo, que podemos decirle no al pecado, que antes de conocer a Cristo no era así porque teníamos y tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos decir que no al pecado. Entonces creo que yo lo que he respondido a la gente cuando me he hecho preguntas de Juan 3:16, sí, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo en él para todo aquello. No digo para los que tengo predestinado, sí, sino para todos. Pero todos los que esas personas son los que son predestinados a la vida eterna. a la vida eterna. Y la Biblia dice en Apocalipsis que nuestros nombres fueron escritos en el libro de vida antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso es predestinación. ¿Sí o no? Sí. Presciencia. ¿Ah? Que ya nosotros estamos ahí para estar tú así fuiste, ¿verdad? Ay, exactamente. Sí, pero, Sí, puede ser. pero Dios, Pensado. al saber todo, Pero sí, porque él sabe
porque Gracias. pensamos como seres humanos en tiempo. Tiempo. Y antes de la fundación del mundo, ese es Dios que está fuera de todo El esto de tiempo. Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, la predestinación que es cierto, pero también depende de nosotros como seres humanos. Y es curioso que creo que es en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el sello, el quinto sello, cuando los mártires están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dices, espera un momentito porque hasta que todos los que no dice predestinados, pero esa es la idea, han sufrido, han sido muertos y van a por causa del evangelio. Entonces, sí, predestinación, sí. Eso es cierto, pero no es solamente de parte de Dios, es de parte de nosotros. Y también Eso tiene sentido. Sí. es importante mirar y entender que cuando dice que somos salvos por fe, ¿verdad? No por obras, hay personas que entienden fe como tomar una decisión un momento y después, ahora tengo mi póliza de seguro, no voy a ir al infierno y puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, vemos la importancia de que soy salvo, que es justificación, y esto lo enseñamos en INSTE, soy salvo, sigo siendo salvo, ¿verdad? Que es la santificación, el proceso donde Dios está obrando en todos nosotros. ¿Para qué? Para que el día de mañana seamos hechos más a la imagen de Jesucristo que el día de ayer. Esperamos, uno crece, madura en las cosas de Dios, pero llega cuando seré salvo en el futuro, que tiene que ver, ¿verdad? Cuando nosotros estemos glorificados y nosotros seremos como Cristo es. No es que nosotros somos Cristo, porque hay algunas sectas que enseñan eso. Vamos convirtiéndonos en ser más como Cristo para ser Jesucristo. No estamos diciendo eso, sino es el carácter de Cristo, a la imagen que habíamos no perdido, porque siempre hemos tenido la imagen de Dios, pero la imagen de Dios que fue torcida cuando pecó nuestros padres y nosotros todos heredamos, ¿verdad? Eso es un poquito complicado para entender, pero es importante. Sí. No, tengo otra pregunta, Sí. si es que aunque no hemos llegado todavía a Romanos 9:15, pero quizás tiene que ver con lo que ustedes están hablando, y porque dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Exactamente. Entonces, son versículos que nos hacen pensar, espérate, entonces, todo depende de Dios, y dice también en Romanos que él no tiene favoritos. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos poner en la atención lo que estábamos hablando antes? Esa atención también es porque en capítulo 7, como vemos, somos desesperados, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir? Y la respuesta está en el capítulo 8, versículo 1, porque dice que ahora lo miramos. Ahora pues, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Exacto. que no que anda no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en otro de sus epístolas, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y es en griego es seguir siendo
llenos. Ujú, O es constantemente, ujú. constantemente llenos del Espíritu Santo. Y solamente con la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos vivir una vida santa. Amén. Y los cristianos que tienen una batalla contra su carne, lo que necesitan es ser más rendidos al Espíritu Santo. No podemos ser santos sin el Espíritu Santo. Amén. Sin santidad nadie le hace. Exactamente, exactamente. Porque el Espíritu Santo es la clave. Y Elena mencionó el capítulo 7, ¿verdad? Y hay muchos eruditos y otra vez otra gran Miserable discusión de mí. teológica en realidad sobre este era Pablo que estaba hablando de él mismo, ¿verdad? La lucha que él tenía. Algunos dicen que supuestamente era Pablo antes de convertirse, pero yo no pienso así, no pensamos así. Sino Pablo reconoce la lucha que tiene, porque la ley nos dice algo, ¿verdad? Él dice que la ley está ahí para que podamos ver, entender el pecado, ¿verdad? No matarás, cualquiera de los mandamientos, notamos eso. Pero otra vez Pablo dice, ¿verdad? Al final de ese capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, su naturaleza pecaminosa, lo que Pablo luego antes escribe en Gálatas capítulo 5, 18 al 24, que son las obras de la carne y el fruto del espíritu, que esa lucha existe, ¿verdad? Él lo dice aquí en este capítulo, hago lo que no quiero. Mi mente me dice una cosa, ¿verdad? Pero veo en mis miembros, en realidad, mis deseos, algo que no quiero hacer. Entonces, por eso dice, miserable de mí. Pero el próximo verso dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Otra vez estamos hablando de esa lucha, la tensión que existe, y el verso número 1 del capítulo 8 que Elena nos mencionó, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la lucha que actualmente todos tenemos. La ley no puede acusar. Sabemos una cosa también en cuanto a la Biblia. Nos enseña claramente que tenemos un enemigo. Y ese enemigo se le llama, uno de los títulos es el acusador. Entonces Satanás nos acusa, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra conciencia también, cuando hacemos algo que no es de acuerdo, sabemos que no es, aún el hombre natural muchas veces tiene, que es lo que Pablo habla en el primer capítulo, que su mente le acusa, pero ellos preferían no servir a Dios por la rebeldía de su corazón. Entonces es seguir, como dijo Lena, ¿verdad? La importancia del Espíritu Santo en nuestra obra, rendirnos diariamente, todo momento, a lo que nos enseña la palabra, pero a través del Espíritu Santo. Hermano, ¿puedo ¿Sí? intervenir? Sí, Pastor Pedro Jesús, por aquí anda, a ver, Ok, sí, diga. aquí está. El capítulo 7 es un capítulo muy bueno, porque el problema es que cuando comienza Pablo hablando ahí, comienza hablando que él no sabía lo que era pecado si no fuera por el mandamiento, Sí. por la ley. Entonces, al descubrirse que tenemos el pecado, entonces nos damos cuenta que somos unos pecadores. Sí. Entonces, tenemos el pecado, como dice en el 6, el pecado nos esclaviza, se enseñorea, el pecado reina sobre nosotros. Entonces comienza la lucha en esa situación.
que nos encontramos para batallar, de librarnos del pecado, pero es una lucha que si no es el Espíritu de Dios, por eso en el versículo 1 del 8, ya no hay ninguna condenación, porque Sí. ya no andamos en el pecado, no vivimos en el pecado. Porque en el último versículo de 7, que dice que con mi mente sirvo a Dios, pero Sí. con el pecado de la carne, no somos dualistas en ese sentido, sino que en el sentido de cosas que la carne es para servir al pecado, pero la mente y el espíritu para servir a Dios. Sí. Por eso es que otra vez somos nueva criatura en Cristo. Exacto, en Cristo eso. En Que ya no otras, andamos en la carne, sí, perdona. que ya no andamos en la carne, ni pensamos en la carne, ni nos ocupamos de la carne, sino de la palabra de Dios que mora en nosotros, que el Espíritu Santo nos hace. Ese Y un detalle también, volviendo atrás, sobre la predestinación. Somos predestinados, bueno, como se habló sobre eso, porque Pablo en el versículo que de Romanos dice, para los que creen en Cristo Jesús. Y Efesios en el capítulo 1 dice que somos, me oyen, porque yo tengo problemas con la conexión. sí, No, está bien. ¿Me están oyendo? sí, Sí. Pablo en Efesios habla referente a la predestinación también, pero apunta hacia Dios, hacia Jesucristo. Somos predestinados en Cristo Jesús, porque nosotros somos, cuando creemos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, pues entonces somos y Él puso en nosotros como a hacer lo que Él realmente quiere. Y Romanos 9 sobre la voluntad, ahí está hablando sobre la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, que Dios puede hacer lo que quiera. Ahora, el que es fiel, Dios no lo va a condenar. Dios está mostrando ahí en Hebreos 9 que realmente que Dios es soberano para hacer lo que quiere, pero Dios es soberano para hacer cumplir su palabra tal como es. Si somos fieles y andamos en el Espíritu de Dios. Gracias por la usted mencionó, ¿verdad? Efesios capítulo 1. También dice, capítulo 1. sí, también dice ahí, si me recuerdo bien, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez que nuestra salvación, ¿verdad? Es el presente, pero también Dios predestinó y vio a través de toda la historia que nosotros, ¿verdad? Estamos sentados con Cristo ante Dios. Entonces tenemos un intercesor a favor de nosotros también, de acuerdo a eso, y también Hebreos. Y bien dicho, hermano, porque esos versículos, otra vez la Biblia, yo creo, siempre necesitamos leerla en todo su contexto, porque si solamente miramos un versículo, dos versículos, podemos llegar a herejías, que es lo que pasa con sectas muchas veces. Exactamente. La Biblia se define ella misma. Ella misma. Efesios, de verdad, cuando uno mira todo, entendemos, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y todo no ha sido revelado todavía porque sabemos que Jesús viene y el juicio y todo lo demás, ¿verdad? Pero muchas gracias, pastor. Una cosa que te acuerdas en Inste, decimos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos libres del pena, la pena de pecado. Pero en este mundo todavía estamos en la presencia del pecado. Y cuando estamos en su en el cielo, entonces vamos a ser libres de la presencia del pecado. Y no son, pero en este mundo estamos en la presencia del pecado. Y eso quiere decir que tenemos un enemigo que quiere
tumbarnos Ujú, ujú. y va a hacer todo lo posible para destruir nuestra fe en Cristo. Hay una lucha en todo esto, ¿verdad? No es cruzarnos los brazos y esperar, ay, qué bueno, ya, ¿verdad? Voy a estar tenemos fe y la fe otra vez es en realidad fe confiada, ¿verdad? La palabra en el original es una fe donde uno sale, pero no en un vacío, sino que estamos confiados. Abraham tuvo fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es una fe confiada, no es una fe estancada con los brazos cruzados. Oh, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, sino es una fe que actúa en nosotros por la gracia de Dios, pero que caminando, ¿verdad? No vemos todo el panorama, pero confiamos en el Señor y es una fe en lo que Él ha hecho. En 9 que estabas. ¿Sí? 9. Pregúntame cómo se quita y terminamos también. Oh, okay. Como está escrito a Jacob. Sí, cuando dice aquí en Romanos 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir? Otra vez Jeremías trae a la memoria, así por encima, ¿verdad? Jeremías trae a la memoria lo que somos barro en manos del alfarero. También Pablo aquí nos dice que Dios es el alfarero. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el juicio de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir? Porque Dios, como creo fuiste tú, Albertico, que mencionaste que Dios es soberano. En ningún momento piense que estamos diciendo que Dios no es soberano, ¿verdad? Porque lo es. Pero al mismo tiempo, Dios espera de nosotros que respondamos a su gracia, que le obedezcamos, ¿verdad? Y el obedecer en cuanto a nuestra salvación no es, mira, Señor, qué bueno soy, qué bueno, mira todo lo bueno que yo hice, ¿verdad? Sino es responder a lo que Dios exige y espera de nosotros. Por eso hay veces cuando yo escucho personas y entiendo, evangelistas algunas veces o personas cuando presentan a Cristo, pero quieren que la persona haga acto de fe. Y entiendo el deseo, el anhelo de eso. Pero al mismo tiempo, no es que la vida nos va a ir todo color de rosa, ¿verdad? Ven a Cristo, se te van los problemas, etcétera. Vas a vivir una vida mejor. Otra vez, no quiero menospreciar la gracia de Dios, pero sí lo que quiero es que necesitamos obedecer y responder a la gracia de Dios y crecer en ella a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Mi hermano, ¿puedo decirle algo? Sí. El problema de que Dios aborrece a Esaú, Sí. Y acepta a Jacob. Obras de Esaú eran malas. Y aunque él le pesó, Hebreos habla referente a eso, creo, no sé si en el capítulo 10. Sí. Vuelve a mencionar de nuevo otra vez a Esaú, que él se arrepintió porque perdió la primogenitura, pero él no cambió de vida, no se arrepintió. Es el caso también de la ofrenda de Abel y Caín. Sí. Dice que no miró con agrado a Caín ni la ofrenda, no porque creo que haya traído la ofrenda que realmente que tenía que haber traído. Él trajo lo mejor de lo que tenía, pero dice Primera de Juan que las obras de Caín eran malas y por eso mató a su hermano. Por eso Dios mira siempre primero el corazón antes que todas las cosas. Y es por eso que Dios despreció a uno, porque él sabía que Esaú no iba a andar como debía andar, como iba a andar Jacob. Jacob tuvo sus caídas y sus engaños y sus cosas, pero se arrepintió. Pero Esaú no, igual que Caín.
Ahí, hermano, usted menciona una palabra muy importante, arrepentirse, ¿verdad? Que es parte de nuestra respuesta a Dios. Adiós. Lo vemos en la vida de hoy. Estábamos otra vez hablando de la vida de David con el pastor, ¿verdad? Y reconocemos, ¿verdad? David fue un asesino y todo lo demás que podemos decir de David, que sabemos, un adúltero, etcétera. Pero hubo una cosa muy importante en él, es que supo arrepentirse. Por eso es que la Biblia, uno cuando lee y mira de repente, era un hombre conforme al corazón de Dios, decimos, ¿cómo puede ser? Es que hizo esto, pero supo arrepentirse. Tenía un corazón cuando Natán, ¿verdad? El profeta, cuando Natán el profeta le acusa, ¿verdad? A David de lo que había hecho con Betsabé. ¿Cuál fue la reacción de David en ese momento? Se dio cuenta que había pecado contra Dios y se arrepiente. Y entonces eso es parte del proceso, primera de Juan, como mencioné antes, ¿verdad? Si uno peca, ¿verdad? Está hablando a una iglesia, ahí Juan. Tenemos un abogado en Cristo. Entonces, si había un pastor en España, ya está con el Señor, él decía, uno puede tener una caída, pero el cristiano no debe de vivir una vida caída. Entonces, podemos, cualquiera de nosotros, tener un momento, de, si queremos decir, de falla, de pecado, lo que sea, pero lo importante en todo eso, y no queremos amar el pecado, que es lo que Pablo dice aquí en Romanos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, que no significa que tenemos o debemos de pecar más, sino si cuando reconocemos eso, que seamos como David, arrepentirnos y tirarnos totalmente a la misericordia de Dios, porque sabemos que su misericordia es para siempre. Amén. Entonces es ese balance, para decirlo, ¿verdad? De lo que es la mano de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios. Pablo también nos habla, ¿verdad?, de tomar toda la armadura de Dios, ¿verdad?, de estar firme. Y todo eso con Dios nos da la herramienta, pero necesitamos tomarla también. ¿Algo más? ¿Alguien más? A mí me gustó mucho que mencionó usted que nosotros vivimos en un mundo de pecado, porque como en el trabajo estaba hablando de que estamos estudiando Romanos, me dijeron, sí, pero aquí como dice Romanos 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y muchos se creen que ya una vez salvo, siempre salvo. Sí. Y me gustó mucho eso, porque ahora, aparte de todo lo otro que les expliqué, les voy a decir, nosotros vivimos en un mundo de pecado. Sí, estamos en la presencia. Están rodeados de pecado y podemos caer. Así que siempre salvo no vamos a estar. Solamente y entonces ser lleno del Espíritu Santo podemos resistir. y también es lo que Juan nos escribe en capítulo 17, ¿verdad? De su evangelio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, por eso la gran comisión, por eso de ser santos, por eso de testificar, porque los valores de la iglesia no son los valores del mundo, pero nos toca todos los días, queremos o no, tenemos vecinos, amigos, compañeros de trabajo en el colegio que no conocen a Dios. Y entonces ellos, hay algunos de ellos que no quieren ni conocer a Dios. Pero sin embargo, nuestra labor es ser esa luz en medio de las tinieblas. Otra vez. Y es parte de quienes somos y debemos de ser como iglesia. Por eso también para mí es tan importante que la iglesia nosotros nos congreguemos, que nos tenemos no solamente a Dios y el Espíritu Santo, pero también al cuerpo de Cristo, los hermanos, las hermanas. Si yo necesito un consejo, estoy en un dilema, ¿verdad? Ir a una persona más madura o que conoce al Señor. Mira, hermano, ¿qué piensas tú? Hermana, ¿qué piensas tú? Tengo este dilema, este problema.
porque sabemos si va a ser alguien del mundo, ¿verdad? Te va a decir, no te preocupes, todo el mundo lo está haciendo, está bien, esos son pecaditos blancos, ¿verdad? Una mentirita blanca y etcétera. Pero sin embargo, la importancia del cuerpo de Cristo y lo que estamos haciendo aquí, esto mismo es tan importante. Yo no sé. 20 minutos más o menos. Ok. Otras preguntas, inquietudes, observaciones, de verdad, si alguien Es quiere que decir algo. El capítulo 9, María Esther, está, pero Espera, María Esther, lo que espera. si hablemos un poquito, porque ahí están los que son los que ha preparado vasos de ira. Está en la situación de notoria de que dice preparados para destrucción. Sí. Entonces, claro, cuando uno piensa en la predestinación, que fue una de las preguntas que María Sí. se habló y el pastor Sí, también, sí. no sé si será un misterio también. Sí. 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 No, ahí otra vez, ahí vemos que Pablo está diciendo claramente que un día hay algo, déjenme darle un preámbulo a estas palabras primero. Hay algo que hoy en día, cada día más y más estoy viendo, y no sé si es la experiencia de muchos de ustedes, pero la negación de la responsabilidad del hombre ante Dios y la condenación, y que en realidad no existe un infierno, ¿verdad? Personas que dicen, si Dios es amor, ¿cómo es que puede condenar a alguien? Y ese negrito en África o esa persona que nunca ha escuchado de Cristo, ¿cómo es que Dios puede condenarlos a ellos? O etcétera, etcétera, porque el amor no es así. Pero al mismo tiempo vemos que el amor también tiene que ser justo, ¿verdad? Y Dios es un Dios justo. Y la Biblia claramente dice que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla se va a doblar ante Cristo. Pero Entonces, eso no quiere decir que todos van a ser salvos, salvo, pero van exactamente. a reconocer la verdad. La verdad que es Jesucristo mismo. Entonces, ¿verdad? Hay un momento de condenación, ¿verdad? Lo vemos en los evangelios. Habla de las cabras, ¿verdad? Y también las ovejas y la separación en el final, ¿verdad? Entonces, digo esto porque muchas veces se equivocan o personas no quieren entender que sí va a haber un día de juicio. Y para algunos va a ser la vida eterna y al mismo tiempo aún las personas condenadas van a vivir por toda una existencia, pero alejado de Dios, en lo que es una eterna condenación. Entonces es algo que no es muy popular, pero que necesitamos ser honestos en cuanto a la Biblia. La Biblia enseña eso. Y es algo parecido, yo creo, a lo que Pablo está argumentando aquí en Romanos, ¿verdad? Los que se piensan ser salvos porque son de Israel o los que se piensan que son salvos porque son buenos, ¿verdad? No es así, sino es a través otra vez de Jesucristo. Y es una píldora dura para que las personas que no conocen a Cristo traguen, pero es la realidad y necesitamos ser honestos. Yo por lo menos pienso que necesitamos ser honestos, que hay un momento donde uno va a estar frente a Jesucristo y vamos a ser juzgados. Significa que todo el mundo va a tener la oportunidad de tomar esa decisión. Sí. Aún el que esté en el área más remota, de Sí. alguna manera Dios va a revelar Sí. para que no tenga sentido. Exactamente. Porque entonces Dios sería injusto. Dios es justo. Claro. Dios es Dios es justo. justo. O sea, Otras preguntas, inquietudes. Me gustaría que expandieran en este versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos Sí. amó. Capítulo 8. Capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, Que me gustaría que expandieran ok, en ese punto. el amor de Dios está reflejado en todo eso, ¿verdad? El amor de Dios siempre está en operación. En otras palabras, que Dios siempre, lo que mencionaste tú, por cuanto Dios amó al mundo, dio su Hijo unigénito para todo el mundo que creyese en él, tuviese vida eterna. El próximo versículo dice, ¿verdad? Que el Hijo no vino a condenar, ¿verdad? Entonces, ese amor está extendido a toda la humanidad. Entonces, sigue siendo dado al mundo, ¿verdad? En otras palabras, que no es algo que como si Dios dice, oh no, ahora no voy a amarle a ustedes, sino todo lo opuesto, que la muerte no nos puede separar de lo que Dios ha entregado a la humanidad. Por eso. Ni ángeles. Ni ángeles, nada, ni Satanás puede, No. porque el amor de Dios sigue siendo extendido a toda la humanidad, la creación. Romanos capítulo 8, verso creo que es 26, si me recuerdo, cuando dice que el Espíritu gime aún la creación, pero entonces el amor de Dios está extendido a todos. Pero yo Sí. Sí, exactamente. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El resto de esto es una descripción de la vida normal de un discípulo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso es normal. Eso no, no es que exacto. Y no es que buscamos esto, pero eso nos encontrar. Si estamos siguiendo nuestro Señor, eso va a ocurrir. Y yo creo que, como hemos hablado en estos días, que aquí en nuestro país, eso va a ser, va a aumentar. Yes. Y nosotros como cristianos tenemos que ser tan fuertes en el Señor, tan aferrados a nuestro Señor, firmes en el Señor, que la tribulación y la angustia, todas esas cosas, no pueden separarnos del amor de Dios. Y eso es, como os digo, esto es una descripción de la vida de un discípulo. Y hay hermanos y hermanas a través de todo el mundo que están pasando todo esto. Oh, yeah. Persecución, ¿verdad? Sin entrar en nombres y apellidos, pero muchos países que al uno creer en Jesucristo, ¿verdad? Te echan de la familia, pierdes trabajo, posiblemente te llevan a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor de Dios sigue siendo y extendido. Y dice en 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa palabra vencedores es una de las palabras más usadas, más frecuentes en el libro de Apocalipsis. Vencedores. Entonces, eso es exactamente lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. Esos y vemos hay mucha tribulación, versículos. dificultades, etcétera. Las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3. Esa tribulación en angustia, persecución, tiene un doble meta para nuestro Señor. Uno es para nuestra santificación como creyentes. Eso va a santificarnos. Yes. La segunda cosa es que es un castigo a los que nos persiguen. Ese es el castigo de Dios sobre el impío
para nosotros como cristianos es para hacernos más fuertes. Por eso me gusta esos versículos. Sí, mucho, mucho. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo creo que en Romanos 8:17 que dice, creo que es lo mismo, y si hijos, también herederos, Sí. herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento Sí. que dice, no, aparte que compartimos Ya. sus padecimientos, Sí. es parte de la vida cristiana, el padecer. Sí. el Y sufrir. Jesús dice en el Evangelio de Juan que dices something about os he dado un ejemplo, dice eso. Ujú. Ejemplo os he dado. Mm. And so, en su padecimiento, en todo lo que él experimentó en su vida aquí con nosotros, es para nosotros un patrón, un ejemplo para nosotros. Y si nuestro Señor padeció, ¿qué hay de nosotros? Y también vemos a Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, creo que es versos del 8 al 10, ¿verdad? Dice que todo lo tiene por basura, ¿verdad? Ya. Para, exactamente, pero habla de él ser participante en el sufrimiento de Cristo, Y nos- ¿verdad? Y esas son palabras que aquí en Estados Unidos no nos gusta hablar de eso de padecer, sufrir, sí es para los de allá, ¿verdad? No para nosotros. Para Irán, pero no de Estados Exactamente. Unidos. Ya. Es más fuerte. Pero Oh, es ya. fuerte para nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, Pablo lo dice que todos sus títulos, hebreo de hebreos, era, ¿verdad? Fariseo de fariseos, etcétera. Todo lo que tenía lo tiene por basura, ¿verdad? Lo tiene por basura comparado a qué? A los padecimientos o sufrimientos de Cristo Jesús. Esas son palabras, ¿verdad? Que otra vez, como dijo Elena, Cristo es nuestro modelo de seguir, ¿verdad? Yo creo que por eso muchas iglesias ahora no están predicando eso, no quieren aceptar a Eso También, es, eso sí. es. que eso es bonito decir todo va a ser rosa, Sí, No es sensitive. sí, sí. de decir que No. vas a padecer sufrimiento por seguir a Cristo. Pero necesitamos Ya. ser otra vez honestos en cuanto a la palabra de Dios, no popular. Pero Amén. ¿por qué podemos hacer eso? Porque tenemos dentro de nosotros todo el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, gozo, que es mucho más que Estar contento. estar contento, pero el gozo que tenemos es para todo el mundo a nuestro alrededor. Es algo que ellos no entienden, pero eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, por eso estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo en dar testimonio de lo que quiere decir seguir a Cristo. Wow. Este libro es tan rico, muy, muy rico. Está muy rico. Una ¿Algo más? pregunta de la pantalla. Alguien que esté Hay- en la pantalla que diga alguna pregunta. Los que están en casa, si hay alguna pregunta. O algún comentario que tengan. Todo el mundo va a una vez. No todos a la misma vez, ¿verdad? No, perdón, por favor. No. Esperamos. Oh, sí, diga. Pues es como una duda que siempre he tenido, pero igual, bueno, como estábamos hablando ahorita de la predeterminación, yo leyendo creo obviamente que Dios hace con su creación lo que a él le place y la voluntad de Dios él no nos la revela a nosotros, él lo dice en muchos versículos, incluso cuando él menciona que
que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y es, Exactamente. pero también en Romanos 9, entre el versículo 22 y 23, cuando se habla sobre los vasos de la ira, Sí. y inclusive creo, me corrigen ustedes pastores porque soy ignorante completamente, pero me parece que en Apocalipsis también hay una parte cuando habla sobre los que van al lago de fuego, también habla de estos que fueron, no sé si la palabra sea correcta, predestinados para ir a ese lugar. O sea que yo obviamente no quiero pensar que Dios predestinó a unos para bien y otros para mal, porque cuando Él habla de la salvación, Él habla que es para todos. Exactamente. Yo lo que pienso más bien es que estos que son los vasos de la ira o los que fueron predeterminados para la pena eterna, es porque son el ejemplo para los que aún, o para los que, mejor dicho, espérenme porque me estoy enredando yo misma. Creo yo que ellos son el ejemplo para que Dios muestre a la humanidad lo que puede ocurrir con aquel que no busca de la salvación, es decir, no acepta a Cristo y no acepta el plan de Dios. Creería yo que ellos son como el ejemplo usado por Dios para la humanidad. ¿Sí sería algo así? ¿O cómo más justificaríamos estos que fueron predestinados para la salvación y aquellos que fueron predestinados para la perdición? ¿Me miran a mí? Pues mira, si entiendo bien, hermana, Corregir tus. ella me corrige mis herejías. ¿Está bien? Aquí lo que está ocurriendo otra vez, Dios en su infinita sabiduría sabe, ¿verdad? Conoce. La Biblia dice claramente que el ser humano, el corazón nuestro es engañoso, ¿verdad? Pero Dios conoce. Jesús cuando estaba en la tierra dice Juan y algunos de los evangelios, dice que él sabía lo que había en los corazones de los hombres. Aún nosotros mismos, en Proverbio habla de guarda tu corazón sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces que el corazón nuestro es engañoso y Dios sabe lo que hay ahí. En ese sentido, Dios lo sabe todo y sabe quién ha de ser salvo y por qué han de ser salvo y quién va a ser condenado. Al mismo tiempo, él sabe quién va a responder positiva o negativamente hacia él. Y en ese sentido están predestinados. Antes de la fundación del mundo, lo que hablamos un poquito de Efesios, también Dios sabe todas estas cosas, pero no somos, como mencioné antes, ¿verdad? No somos un juego de ajedrez donde Dios dice, ajá, te gané. No es eso, sino todo lo opuesto. Entonces, espero que eso te ayude a entender. Otra vez, Dios inicia, tiene sus brazos abiertos, Él nos invita, pero tenemos que responder. Ya, en 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. La base de eso es la salvación, lo que hizo Jesucristo para nosotros. Entonces, la predestinación está basado en las buenas noticias de la salvación. Y Dios, como he dicho antes, que no está atrapado aquí en nuestro mundo de tiempo, pero Él sabe desde el principio, Él sabe el final. Él sabe quiénes son las personas que van a seguirle y arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él sabe quiénes son. Y dice, ellos que aceptan a Cristo y piden perdón por sus pecados, fueron hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, eso habla no solamente de la salvación, pero también la santificación.
porque hay un crecimiento hacia la imagen de Cristo en nosotros. Cada día debemos ser más y más como nuestro Señor. Y ahora a veces es tomar 3 pasos adelante y 2 atrás. Pero poco a poco vamos reflejando en nuestras vidas la santidad de nuestro Señor. Estos son los que son predestinados para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién? Jesucristo. Él es el primogénito de nosotros. Él es el patrón. Es un ejemplo. Ese es the template. How do you say template? El molde. El molde. El molde. Él dice, eso es lo que debemos ser. Esa es la idea. Ser así. Y No que lo he alcanzado ya, pero prosigo. prosigo A la meta. a la meta. Ya. Y la única manera de hacer eso es aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y ser llenos del Espíritu Santo y andar en obediencia a su palabra. Okay. Pues creo que más o menos hemos tenido buena discusión, hermana Esther, que toca next week, la próxima semana. Diga. Entonces sí pueden hacer todas las preguntas bien difíciles. ¿Ok? Ay, no. Muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad. Espero que hemos podido entender. Y a Elena y a nosotros, a mí, nos encanta esto. Porque es lo que la iglesia debe de hacer. Abrir la Biblia. Hacer preguntas. No es malo hacer preguntas, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, hermano, eso lo toma por fe y no se puede dudar. No, hacer preguntas, pero buscar la respuesta en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor y pastora y Amén. los demás. Bendiciones. Amén. Amén.